tenemos un invitado y me encanta, también Luis se emocionó cuando le dije quién era, porque siempre nos gustan pues las personalidades de Familia Unida que vienen y nos visitan siempre con temas muy interesantes. Y hoy está con nosotros Luis Jaime, ya te hemos tenido en otras ocasiones. Luis, ¿cómo estás? Buenos días. Lorena, muy buenos días. Luis, buenos días. Encantado de estar en tu programa. Muy amables nuevamente por la invitación y un saludo también a todas las personas que amablemente hoy por la mañana de este jueves nos hacen el favor de escucharnos, Lorena. Ya lo creo. Luis Jaime va a platicarnos el día de hoy de las herramientas para superar la muerte de un ser querido en estos momentos de pandemia. Quizás tengamos la misma cantidad de pérdidas, pero por alguna razón se siente que hay mucho más. Incluso algunas personas realmente han perdido seres queridos por la pandemia, por esta enfermedad. Y pues es un tema que está muy presente entre nosotros y la manera de superarlo pues sí requiere un entendimiento, y creo que con la perspectiva de la fe también nos puede ayudar. Las dos perspectivas, ¿verdad? Las emociones, la psicología, pero también la perspectiva de la fe. Cuéntanos un poquito de qué nos vamos a hablar el día de hoy. Fíjate que vamos a hablar el día de hoy de un tema que se llama en tanatología tareas tanatológicas, y que son en realidad herramientas para superar la muerte o la pérdida, digamos, de un ser querido. Y parte de un concepto muy, muy claro en ese sentido, Lorena y Luis, que el ser humano es un ser que estrechamente está vinculado en su parte biológica, psicológica, social y espiritual. Y particularmente en la parte psicológica, está con dos grandes vertientes que son las emociones y el aspecto cognitivo. Entonces, cuando un hecho relevante sucede en nuestra vida, hay efectos, es decir, la causa es la pérdida de un afecto, pero hay una consecuencia en cada una de estas áreas en el ser humano. Y hoy vamos a hablar de esto y particularmente dar algunas líneas de cómo poder manejar a quienes hoy, particularmente ante la pandemia, como tú lo dices, Lorena, pues han perdido algún ser querido. Muy en particular a quienes hoy, con mucho respeto y compasión, nos vamos a dirigir. Luis Jaime, la pérdida, el dolor ante la pérdida de un ser querido, o una pérdida en general en sí, creo que estas herramientas que nos vas a dar nos funcionan para cualquier pérdida, pero cuando estamos viviendo la muerte de un ser querido, cuesta mucho trabajo. Hay personas que pasan por un proceso muy diferente al de la otra, y aún no lo entendemos, lo contemplamos y no lo entendemos. Cuéntanos un poquito, Luis Jaime. Mira, Lorena, yo creo que la palabra clave aquí en tanatología, por supuesto que el tema que voy a abordar el día de hoy son las herramientas para superar la muerte de un ser querido, pero la palabra clave es pérdidas, que tú acabas de mencionar. De hecho, en su etimología tiene mucha riqueza la palabra pérdida y nos da luz para iniciar el tema, porque la pérdida etimológicamente es dar en grado máximo sin mi consentimiento. Es decir, yo entrego algo que me pertenece, en este caso, particularmente con un ser querido, es un vínculo afectivo que he construido de manera sólida. Y entonces, en un evento que puede ser muy diverso en las circunstancias que nos toca vivir, esa pérdida significa que yo doy algo máximo sin mi consentimiento. Pero a la vez, la pérdida, en términos generales, la respuesta emocional a una pérdida es la tristeza y el enojo. Pero cuando esa pérdida está asociada a un vínculo afectivo, entonces llegamos a la emoción del dolor. En otras palabras, cuando yo siento dolor en mi vida, y estoy hablando del dolor emocional, quiere decir que yo tengo tristeza. Por supuesto, he tenido experiencias o respuestas emocionales de enojo, pero particularmente lo que tengo que tener claro es que el dolor me va a acompañar. Vamos a vivir y a convivir hermanados de esa emoción difícil, compleja, pero también tiene una raíz extraordinaria el dolor, porque el dolor parte del amor. Es decir, cuando yo pierdo algo que amo, llego al dolor. Y es estrictamente este valor extraordinario que le da el dolor,
que entonces nos involucra en algo que llamamos un proceso de duelo, es decir, un periodo en nuestra vida que derivado de una pérdida afectiva vamos a convivir con ese dolor. Y no es extraño que lo que vamos a mencionar el día de hoy es que la manera de superar el dolor tiene que ser regresar al amor. Es decir, si partimos del amor y a través de una pérdida llegamos al dolor, la manera de superar el dolor es regresar por el camino del amor, y vamos a dar varias herramientas. Mira, incluso me gustaría dar una definición muy simple para las personas que amablemente hoy nos escuchan y que en este entorno de pandemia pues han perdido a un ser querido. Por supuesto que hay muchas otras pérdidas afectivas, no estrictamente derivadas de la pandemia, pero yo quisiera hacer hincapié en esas personas que hoy conviven con el dolor y están en su propio proceso personal. Y es que el duelo, dicho en una forma muy simple, derivado del dolor, es el proceso por el cual integramos a nuestra vida la experiencia de una pérdida irreparable. ¿Lo podemos repetir? Hay un proceso integrador. ¿Mande? Vamos a repetirlo, por favor, Luis Jaime. Sí. El duelo es el proceso, aquí es una palabra importantísima, proceso, es decir, algo cambiante, algo que se está trabajando, por el cual integramos a nuestra vida la experiencia de una pérdida irreparable. Irreparable en el plano físico, pero no irreparable en el plano de la fe, porque en el plano de la fe, por supuesto que la fe nos da esa altura de miras, esa visión de lontananza, de poder reencontrarnos en un futuro con aquel que hoy perdimos. Ya, esto es importante. Creo que lo que acabas de decir es básico, es el hecho de tener un proceso. Y en este proceso debe de haber muchísimos pasos. Sí, de hecho, la fundadora de la tanatología, Elizabeth Kubler-Ross, logró identificar esos pasos, los voy a mencionar. Y fíjate que yo lo primero que quisiera hacer hincapié en las personas que hoy nos escuchan es que, insisto, en un proceso de duelo y no en un estado de duelo. En un estado de duelo hay inmovilidad emocional, física quizás, parálisis en nuestra vida, sentimos que nuestra vida se ha detenido, y en el proceso de manera dolorosa caminamos tomados de la fe particularmente, pero también haciendo tareas tanatológicas que nos van a ayudar a ponernos de pie y a poder recuperar nuestro sentido de vida y nuestra misión en esta vida. Lo primero que sucede con alguien que pierde un ser querido, y lo describe Elizabeth Kubler-Ross, es cuando conoces que realmente se ha materializado la pérdida, entonces las personas, lo primero que identificó ella es que entra un mecanismo de defensa que llamamos negación. La negación es una parte cognitiva que nos permite defendernos por lo menos durante un tiempo para poder amortiguar y poder de alguna forma procesar esa información que nos está llegando de manera súbita y de manera pues dolorosa, de manera difícil y obviamente no deseable. Uh-huh. Y la negación se nutre de dos aspectos, que es la incredulidad y la confusión. Es decir, si en un hecho doloroso de mi vida, a través de esa pérdida que estoy mencionando, estoy incrédulo de lo que está sucediendo, pero además estoy confundido, entonces lo niego. Por lo menos parcialmente lo niego. Por supuesto que ya en desviaciones de salud mental yo puedo negarlo de manera permanente y eso tiene otro tipo de implicaciones. En otras palabras, la negación tiene que ver con rechazar la realidad tal cual es, como fue, cuando fue y de la manera que fue, o lo que es, como es y cuando es. Entonces, en ese primer estadio, Lorena, la persona, el doliente, lo niega y por supuesto que de manera natural rechaza la realidad.
Este proceso es bien complicado, hemos visto, yo creo que todos nos estamos familiarizando, algunos personalmente con esta parte, con este primer punto, y otros podemos observarlo en algunos de nuestros seres queridos. Tengo en mi mente a una persona que en realidad perdió a su esposo recientemente y en los primeros días, semanas y meses, no había llanto, no había o sea, lo único que había era como enojo, pero no había llanto, no había ningún proceso que marcara, pues, que había sufrido una pérdida desgastante. Era su esposo por muchísimo tiempo. Pero después de unos meses, Luis Jaime entendió de repente algo sucedió, algo detonó que comenzara el llanto y que se diera cuenta de la pérdida. Después de varios meses. Y pudo continuar con pues este proceso de lavar que son las lágrimas, ¿no? Así es. Fíjate que se da aquí un mecanismo, ahorita no lo quise pronunciar, enunciar intencionalmente, lo quise dejar para después porque, es decir, cuando hablamos de negación, estamos negando ¿qué? Es decir, el hecho concreto. Entonces, el hecho concreto queda enmarcado en un shock y confusión. Quizás lo que tú mencionas, Lorena, es que muchas de las veces incluso ni siquiera lo negamos porque estamos tan confundidos que estamos realmente en shock, o incluso en términos más técnicos, algo que se llama estrés postraumático, cuando la situación en realidad nos rebasa, nos desborda emocionalmente, cognitivamente, como que nos paralizamos en el tiempo en shock, y solamente después vamos avanzando en estos procesos que digo que en el paso 1 es la negación, el paso 2 es la ira. Fíjate que el doliente generalmente no solamente tiene dolor, sino que está enojado. Está enojado con la realidad, así como en el primer paso rechaza la realidad, al entrar en la ira, en cualquier forma de enojo, rabia, resentimiento, quizás odio, y lo digo quizás porque veo que es difícil odiar, pero en realidad en el segundo paso sentimos en la ira ese enojo porque la ira surge de varias maneras. Aquí en particular en esos procesos surge porque sentimos y percibimos que algo o alguien nos quitó algo muy preciado. Y entonces nos molesta, nos enoja, tenemos rabia, pero también las dos columnas que sostienen a la ira, que son la impotencia y la frustración. Es decir, sentimos que nuestra vida llegó a un punto de frustración, y por definición la palabra frustración significa error, es decir, llegamos a un punto de error, por supuesto no deseable, pero además nos sentimos impotentes de cambiar lo que cognitivamente sabemos que no es posible cambiar. Algunas veces intentamos cambiar con el pensamiento lo que sucedió, pero el pasado es inamovible, y en ese intento lo único que hacemos es llegar al sufrimiento. Aquí quiero hacer una distinción clara. Sufrimiento y dolor no es lo mismo. Sufrimiento es una decisión cognitiva. Dolor es una respuesta emocional ante la pérdida de un afecto. Repetimos eso, por favor, porque es muy importante. Vamos a repetir eso. Sufrimiento y dolor son diferentes. Sí, a veces lo utilizamos como sinónimos, pero no son sinónimos. Es decir, el dolor, ya lo expliqué, el dolor es una emoción que surge de manera automática, natural, y que de manera universal los seres humanos tenemos ese componente emocional. Así fuimos creados. Quienes tenemos fe sabemos que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios en Génesis 1:26. Entonces el dolor es la respuesta emocional ante una pérdida de un afecto. El sufrimiento es una decisión que puede ser consciente o inconsciente, pero pertenece al ámbito cognitivo, en donde las dos pilares que sostienen el sufrimiento es el rechazo al presente y la comparación mental de lo que yo me doy cuenta que es mi presente con lo que a mí me gustaría que fuera.
Por supuesto que en el principio, en los procesos tanatológicos, dolor y sufrimiento van juntos al principio, pero una vez que vamos trabajando nuestro proceso, e insisto en la palabra proceso, no en la palabra estado de duelo, porque algunas personas asumen esta situación diciendo, es que el tiempo lo cura todo. El tiempo es una condición necesaria, pero no es una condición suficiente. Es cierto. Sí, adelante, Luis. Luis, supongo que lo vas a hacer más adelante, pero por si acaso, déjame que te lo pregunte ahora. ¿Nos puedes ir diciendo, a la vez que vas por esos pasos, cuando tenemos a alguien que no somos nosotros, pero a alguien que se le ha muerto a alguien o que se le está a punto de morir a alguien, cómo lo podemos acompañar? Porque es muy difícil, como dices, a veces hay gente que reacciona en el momento y hay otra gente que está en shock una temporada. Entonces, no sé si lo pensabas a decir antes, no estoy seguro, o sea, más tarde, o si es parte de lo que querías hablar hoy. Pero cuando estás diciendo esto, es una de las cosas más difíciles, a ayudar a alguien que se le acaba de morir a alguien o que tiene un cáncer y que se está a punto de morir y no salen las palabras y no se aprende desgraciadamente. Mira, Luis, sí, de hecho vamos a ahondar ese punto en la tarea 1, pero te adelanto lo siguiente. Muchas personas me dicen, oiga, pero no sé qué decirle a alguien que vemos que está en estado de dolor y que por supuesto sentimos compasión con quien está en ese estado. Yo lo que les digo es, si no sabe qué decirle, no le diga nada, pero escúchelo. Dese el tiempo de escuchar lo que él quiera compartir de su propia vivencia o de sus propios sentimientos. Y además, abrácelo. Pero, si usted quiere todavía hacer una labor extraordinaria, bueno, pues tenemos el camino de las obras de misericordia, tanto materiales como espirituales. Hacer algún acto de amor para esa persona que está en postración. Actos muy sencillos, quizás le lleva usted una comida porque él no se puede preparar, está confundido, le lleva la comida, lo ayuda en la gestión del proceso funerario, etcétera. Pero particularmente aquí es, dele un tiempo, escúchelo y abrácelo a aquel que está postrado en dolor y donde usted, en un acto de compasión, en un acto de generosidad y de solidaridad con el otro, podemos encuadrar un acto de amor que lo ayude emocionalmente a soportar ese momento crítico en su vida. Tenemos pregunta en Facebook, gracias a toda la gente que nos está escuchando y saludamos a todos y cada uno de ellos. Irma nos está preguntando, ¿qué pasa si brincamos un paso? Por ejemplo, si no expresamos coraje o si no expresamos nada en ningún momento. Mira, Lorena, en realidad lo que yo estoy describiendo es lo que se ha estudiado y que tiene estos 5 pasos que voy a mencionar. Yo ahorita llevo mencionado 2, pero en realidad seres humanos actuamos de manera tan diversa que no, vamos a decir, esto nadie nos los enseñó, son mecanismos que inconscientemente vamos adoptando de alguna manera, entonces no pasa nada. Hay personas que de inicio no lo niegan o no están enojados, pero a lo mejor a veces regresan, es decir, no hay una forma totalmente consecutiva en un orden, sino que puede ser diferentes estadios dependiendo de las circunstancias. Entonces no pasa nada. Nada más lo que yo recomiendo es que usted tenga presente, por ejemplo, que a lo mejor va a estar en determinado momento en ira, y eso nos hace más irascibles y más propensos al conflicto con nuestros seres queridos. Porque la ira es una emoción muy particular, porque la ira no es estática. La ira se manifiesta siempre en culpar a alguien, a algo, o culparme de algo. Y entonces, en esos procesos, yo lo vivo en las familias, cuando amablemente recurren a una consultoría tanatológica y trabajamos de manera personal, pero lo vivo porque el dolor nos une, porque finalmente hay un vínculo en la familia, había una interrelación afectiva, pero la ira nos desune.
y nos desune en forma de culpar. Es más, muchas de las veces en circunstancias ya muy específicas, las personas viven con culpa. Acabo de comentar con una persona que se sentía culpable porque había tenido una situación muy, muy particular. Y yo nomás lo que les digo a las personas a veces cuando sienten culpa es que la culpa, en definición, es una emoción prosocial. Es decir, es una emoción que nos invita de manera muy persistente a modificar algo. Porque la culpa es una emoción compuesta donde es ira contra mí mismo, más vergüenza por lo que hice o por lo que dejé de hacer. Fíjese lo que le estoy diciendo. Uh-huh. Muchas de las veces nos culpamos de manera innecesaria, incluso diría yo, ilógica, por una razón muy simple. Uh-huh. Injusta para uno mismo y con poco amor hacia nosotros mismos. Por una razón muy simple, porque la culpa real tiene que ver con haber actuado con dolo y mala fe en contra de alguien. Y muchas veces lo que genera culpa es que creemos que pudimos haber hecho algo más, pero el mundo de las posibilidades es infinito. Por supuesto que si hubiéramos muchas veces sabido las circunstancias concretas que iban a acontecer, quizás pudimos haber hecho algo más apegado o más favorable. Pero el detalle es que no podemos ver y juzgar más que del presente hacia el pasado. El futuro no lo conocemos. El futuro, por definición, es incertidumbre. Le damos cierta certeza con nuestras decisiones, pero también tomando en cuenta que ante esas decisiones, lo creo firmemente, que siempre actuamos de la mejor manera en aras del bien de la persona y el bien propio. Es decir, la culpa real solamente tiene que ver con el dolo, con haber actuado de forma dolosa en contra de alguien. Me sucede mucho en un tema que desarrollé contigo hace algunos meses, Lorena. Uh-huh. Por ejemplo, cuando hay un suicidio en familia, la familia siente que hay mucha culpa y que pudieron haber hecho algo más. Pero yo lo que le digo es, si usted actuó con dolo, esa es la culpa real. Pero todavía hay un camino, aún en el caso que usted ya haya actuado con dolo. ¿Y sabe cuál es ese camino? Perdonarse si es que así fue la situación. Pero particularmente la culpa, aunque es algo inherente a la ira, no necesariamente se sostiene por las razones que estoy mencionando. Todas estas cosas vamos a ir analizándolas y vamos a ir introduciéndolas en nuestras propias situaciones. Tengo varios comentarios que me parecen muy interesantes. Nos comenta Pacheco, dice, mi esposo 2 semanas perdió a su mamá y siente mucho enojo con ella, con su propia mamá. Tenía más de 20 años de no verla, separados por el país. Bueno, es que volvemos al mismo punto. Por eso yo lo que decía, la ira es estática, no es estática. Es culpar a alguien o me culpo de alguien. Pero algunas veces es evasiva, es decir, preferimos culpar a alguien y proyectamos la responsabilidad quizás de esa relación, no lo sé, el caso es muy específico de lo que tú mencionas, que en lugar de culparla a nosotros, es decir, la relación no fructificó o no tuvo una situación deseable por culpa del otro, en lugar de reconocer quizás una parte de responsabilidad. Fíjese lo que le estoy diciendo, no hablo de culpabilidad, hablo de responsabilidad de nuestra parte. ¿Por qué? Porque la responsabilidad es una parte de un concepto que desarrolló Eric Fromm, el amor activo. El amor activo tiene 4 componentes, uno de ellos es eso, es decir, ¿qué responsabilidad tengo yo ante una situación concreta? Llámese papá, mamá, mis hijos. Eso nos ayuda mejor en actos de amor a subsanar las deficiencias en la convivencia diaria, porque la culpa en sí misma es estéril, no da frutos, simplemente lastima a la persona que siente culpa o en forma de culpabilidad intenta, pongo entre comillas, intenta lastimar a la persona a quien consideramos culpable. Tengo otra pregunta interesante, Luis Jaime.
Buenos días, ¿qué pasa si la persona no se deja abrazar, no quiere hablar, está hundido en el dolor sin querer avanzar? Ya pasó más de un año. Bueno, yo digo que esto es como la parábola del sembrador. Es decir, sembrar, hay un principio que rige en las relaciones humanas y es el respeto. Es decir, respetar el dolor y la decisión de la persona. Por supuesto que muchas personas en esos procesos se aíslan física, emocional, afectivamente. Tenemos que respetar, pero tenemos que estar a un lado como el sembrador. Aquí estoy en cuanto me necesites, pero no impongo mi voluntad, sabiendo que mi semilla, que puedes contar con ella diariamente, caerá en algún momento en tierra buena, que reconozco que tú eres una tierra buena como ser humano, con un ser humano identificado con el amor. Como cuando en esta definición que nos diste, y que por cierto le quiero decir a mis amigos de Facebook que lo estamos escribiendo, estas definiciones, hay una parte ahí que dice es el enojo contra algo o alguien. A veces ese algo o alguien al que responsabilizamos o con quien nos enojamos es Dios. Claro, vamos a hablar de ese tema profundamente, porque lo que yo mencioné al principio, Lorena, es que en nuestra parte biológica, psicológica, social, espiritual, se siembra ante situaciones muy difíciles de la vida. Y por supuesto que nuestras creencias religiosas, que son principio y fundamento de la espiritualidad, definida en una forma muy simple, y me gusta decirlo, la espiritualidad es aproximarnos a Dios con amor. Entonces, ante un hecho doloroso, saber si nos seguimos aproximando a Dios con amor, tomados de la mano, o culpamos a Dios de un hecho presente en nuestra vida, porque hay una confusión, y voy a ahondar más adelante en ese tema, Lorena. Dios, que todo lo puede, no es un Dios que todo lo quiere en sentido estricto. Es decir, Dios quiere cosas buenas de nuestra vida y algunas veces permite cosas que sucedan en nuestra vida. Y ese es el gran dilema del creyente, porque la persona así, digamos, precisamente en ese estadio de ira, tiene que culpar, y entonces confunde el hecho que Dios todo lo puede con que Dios todo lo quiere. En la fe no tenemos ningún problema, porque le decimos a Dios claramente: Señor, si ese hecho doloroso en mi vida, tú lo permitiste, o tú lo quisiste así, o sea, reconociendo que eres mi Padre, que todo lo sabe, y que a veces escribes de manera misteriosa en el libro de mi vida, por la fe te digo que yo acepto eso, Señor, porque confío en que lo hayas permitido o que lo hayas querido así por mi bien. Algunas cosas que son para nuestro bien, inicialmente en presente no son estrictamente cosas buenas, por lo menos en apariencia, y después vemos el plan de Dios en toda su majestuosidad, donde nos toma de la mano y nos lleva por un camino doloroso, pero un camino de crecimiento y de congruencia con nuestras creencias, y de manifestar esa congruencia con Dios y no perder la fe en Él. Por supuesto que ese es un punto muy álgido en los procesos tanatológicos, Lorena. Mira, de hecho quisiera hacer una anotación de algo que tú mencionas. Desde el punto de vista lógico, o sea, racional, en realidad no hay forma de tener certeza plena en hechos concretos de nuestra vida si Dios lo permitió o Dios lo quiso, porque desde un punto de vista racional, lógico, si yo afirmo que lo permitió, tendría que demostrar que no lo quiso así. Y eso la verdad que no es posible, Lorena. La fe nos deja esa simbiosis donde ya no perdemos o nos desgastamos mental y emocionalmente, y entonces ante la fe le decimos al Señor, rompemos esa dualidad de permitir o de querer, y simplemente le decimos que aceptamos si Él lo decidió así, de esa manera, o si simplemente lo permitió. Y entonces en la fe se nos abre un horizonte diferente, restablecemos y hacemos y acrecentamos nuestra relación con Dios, tomados de su mano,
porque necesitamos estar tomados de su mano desde el punto de vista de la fe en situaciones muy difíciles, en procesos tanatológicos, pero donde Dios no nos suelta. A mí me gusta mucho en el texto bíblico que dice Isaías 41:10, yo te sostendré con la diestra de mi justicia. Fíjate la riqueza que existe en ese texto, donde nos da una promesa de que Él nos sostendrá con la diestra, con la misma que aplica la justicia divina. Y es extraordinario para el doliente saber que tiene el recurso de tomarse de la mano de Dios y con la fe transitar de mejor manera, pero particularmente lo que yo estoy explicando también el día de hoy es el proceso humano que vivimos, que vive el doliente o que hemos vivido, y los recursos que humanamente podemos tener a nuestro alcance para tomarnos de la mano, pero también actuar en favor de nosotros mismos, por amor a nosotros mismos y por amor a nuestros semejantes. Ya lo creo, esto es muy importante que lo sigamos comprendiendo. Estamos en el punto 2, que es la ira. ¿Podemos continuar? Ok. El punto 3 es, esto se da en algo que se llaman duelos anticipados. Fíjate que normalmente lo que sucede es pérdida, dolor, proceso de duelo. Pero algunas veces, por ejemplo, quiero referirme, pues en particular lo que vimos muchas veces hoy, o sea, enfermedades crónico-degenerativas o bien personas que están en una situación realmente de salud precaria por el COVID-19, lo que sucede es, la pérdida no se da todavía, siento dolor porque siento que estoy perdiendo a mi ser querido, e inicio mi duelo aún antes de que concretamente la pérdida se dé. Es decir, normalmente es pérdida, dolor, duelo, pero en situaciones de enfermedades muy particularmente se da duelo, dolor, pérdida. Se invierte el proceso. Y entonces, el tercer elemento es la negociación. Y normalmente negociamos con Dios o con la realidad misma y ofrecemos algo a cambio. Es decir, Señor, yo te ofrezco cambiar en mi vida. Si le das salud a mi esposo, a mi hijo, a mi hija, yo te ofrezco ser una mejor persona. Y entonces empezamos a negociar en nuestra realidad religiosa o espiritual. O también empezamos a negociar quizás con el doctor que está atendiendo a tu ser querido y le dices, doctor, yo le voy a estar eternamente agradecido por lo que está haciendo por mi ser querido, etcétera. Y entonces llegamos a un proceso de negociación. Cuando finalmente ya la pérdida es irreparable, esta negociación ya no se da, solamente se da en los procesos de duelos anticipados, Lorena. Tenemos 2 minutos para comentar porque tenemos que terminar el programa. De hecho, no vamos... Ni a la mitad, ¿verdad? No estamos yo creo que ni al 10%, Lorena. A ver, bueno, a ver cómo lo resolvemos. Pero mira, déjame decirte, ahorita en lo último que tú me dices, que a veces negociamos con Dios, pero lo que hacemos al negociar con Dios es que le quitamos la libertad y queremos que Él decida en función de nuestro entendimiento. Es decir, nosotros sí somos libres, ejercemos nuestra voluntad y nuestro entendimiento, eso se conoce como el acto humano, pero a Dios lo limitamos en su libertad de actuar. Yo diría unas palabras que me gustan mucho y fíjate que es un pastor cristiano, y él dice, hay que pedir con confianza, con esperanza, por supuesto, con esperanza, pero el último paso es obedecer lo que recibimos. Y esa es la más difícil, Lorena, es decir, cuando pedimos y lo que recibimos no es exactamente lo que queremos, él dice, hay que obedecer. En otras palabras, hay que aceptar lo que Él nos está marcando y entendiendo la palabra aceptar no como me gusta, no como estoy de acuerdo. Es reconocer que eso es así y que entonces, aunque sea diferente, tengo el reto de adaptarme y tomar una decisión por amor mío, a mí mismo y a los demás, para ponerme de pie emocionalmente e integrar esa experiencia en mi vida como una experiencia de crecimiento personal que permee hacia los demás.
Muy interesante, Luis. Nos vamos a quedar hasta aquí. Ahí nos vamos a quedar en este punto. Vamos a continuar platicando un poquito más de los duelos anticipados en el siguiente programa y podemos continuar con los otros puntos. El próximo martes, no se lo pierda, va a estar nuevamente con nosotros Luis Jaime. ¡Ah, bravo! Nos despedimos, Luis. Gracias, Luis Jaime, por estar con nosotros. ¿Dónde se puede comunicar la gente contigo? Encantado de estar en el programa y mi respeto y compasión para quienes hoy nos escucharon y que ojalá les demos una lucecita en su propio proceso.